Voy a dejar de compartir la pantalla. Sí, Ok. muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hoy, día 2 de febrero, en conmemoración a lo que es el Día Mundial de los Manglares, vamos a hablar sobre este es un tema muy relevante. Vamos a esperar que se conecten 1 o 2 minutos, un poco más de compañeros o gente interesada en este tema, en lo que se preparan el doctor Benjamín con su presentación y toda esta cuestión. Esperamos 1 o 2 minutitos para iniciar. Bueno, hola de nuevo, ya tenemos algo de presencia en la plataforma de Facebook. Nuevamente, buenas tardes a todos. Gracias por seguirnos a través de Facebook Live en la página de BioAE. Como les comentaba al principio, hoy es 2 de febrero, Día de los Humedales. Contamos con una plática muy importante a cargo del doctor Benjamín Castillo Elías. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta plática. El tema de esta plática va destinada a los manglares y su importancia como un humedal. Vamos a darle la bienvenida al doctor. Muchas gracias por esta parte de aceptar, divulgar su trabajo, divulgar lo que hace todo ese tiempo a través de su trayectoria. Y pues bueno, vamos a pasar a la presentación con una pequeña semblanza de su trabajo. Gracias por la invitación a ustedes. Es un placer estar aquí con ustedes y mostrar una parte de mis actividades. Espero sea retroalimentador lo que aquí yo les vaya a presentar y sea enriquecedor sobre todo a la gente que les interesa trabajar con manglares como un tipo de humedal. Gracias a Concepción por esa invitación que me hace sobre mi persona y es un placer estar con ustedes. Siempre es un gusto saludarlo, doctor, y también conocer un poco más de su trabajo, de la trayectoria que lleva. Y bueno, yo voy a mencionar la semblanza curricular del doctor Benjamín Castillo Elías. El doctor Benjamín es catedrático investigador en el Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales, CIPES Acapulco, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es doctor en Ciencias Ambientales y maestro en Desarrollo Regional por la Universidad Autónoma de Guerrero. Licenciado en Biología por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del CONACYT, integrante del Sistema Estatal de Investigadores del COCITIE Guerrero. Es integrante del Padrón de Especialistas de Ecosistemas de Manglar de la CONABIO.
y actualmente es vicepresidente del Comité Mexicano de Manglares de México. Ha sido funcionario público por 11 años en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado de Guerrero de 1998 a 2009, desempeñando los cargos de auditor ambiental e inspector federal de recursos naturales. Ha participado en congresos nacionales e internacionales presentando trabajos científicos sobre su área. Es autor y coautor de artículos en revistas con arbitraje e indexadas y de capítulos de libros de investigación. A lo largo de los últimos 10 años ha realizado diferentes trabajos de investigación en las áreas de manejo de recursos naturales, biodiversidad y sustentabilidad, principalmente de ecosistemas de manglar. Sus líneas de investigación son ambiente, sustentabilidad y manejo de ecosistemas, biodiversidad y bioculturalidad para el desarrollo comunitario. Nuevamente le agradecemos su participación en esta plática y damos paso a su presentación. Sí, gracias. Voy a compartir mi pantalla, a ver si me dicen si se aprecia. Adelante. A ver. ¿Ya se ¿Sí? está compartiendo? Sí, ya se aprecia bien. Muy bien. Adelante, doctor. Ok, pues agradecerles nuevamente, ¿no?, la invitación y espero el tema aquí presentado sea de gran utilidad. Y pues bueno, hoy día 2 de febrero se cumplen 50 años precisamente de conmemoración del Día Internacional de los Humedales. Esto fue realizado en la ciudad de Irán, en Ramsar, el 2 de febrero precisamente del 71, y hoy cumplimos 50 años. Es conmemorable, ¿no?, este día. Y bueno, el tema que voy a abordar se refiere a los manglares y su importancia como un humedal precisamente en el estado de Guerrero. Dentro de los manglares y la importancia, pues tenemos que definir la pregunta, ¿qué es un manglar? Y un manglar obviamente es un tipo de humedal costero muy productivo. En este humedal costero se encuentran bosques de plantas leñosas, arbustivas, arbustos, que crecen precisamente en áreas sobre la costa. Estos se habitan sobre litorales costeros y en zonas anegadas, pueden ser estuarios, lagunas, ensenadas, etcétera, ¿no? Aquí se encuentran especies con adaptaciones fisiológicas, reproductivas y estructurales, que es la particularidad de todo este bioma costero. Estas especies que se encuentran en este ecosistema, pues toleran altas concentraciones de salinidad y crecen en ambientes pobres en oxígeno. Y dentro de este humedal costero, este bioma, se desarrolla una vegetación dominante denominada mangle, que bueno, conocemos la palabra mangle en términos guaraní, significa algo retorcido, y el mangle, pues bueno, tenemos representadas varias especies, ¿no?, a nivel mundial y obviamente a nivel México, y por consiguiente en el estado de Guerrero tenemos 4 especies de mangle. Estos ecosistemas, como humedal, pues tienen importancia y beneficios ecológicos precisamente porque son como fuente de recursos pesqueros en el mantenimiento de las mismas pesquerías locales que se encuentran en los márgenes de las lagunas, porque funcionan como hábitat y refugio para diferentes especies comerciales de pesca, camarones, entre otras, ¿no? Y dan el sustento a las comunidades pesqueras. Pero también actúan como fuentes de recursos no pesqueros, por la obtención de la madera que se obtiene a través de este recurso de bosque de manglar, para la construcción de enramadas, potreros, entre otros, ¿no? La utilización de carbón, leña o los horcones que son implementados para enramadas, y así como se aprecia en la fotografía. Pero también tienen una alta producción de materia orgánica por toda la descomposición que se da al interior de este ecosistema. Actúan también como un hábitat para una gran diversidad biológica de diferentes especies, tanto terrestres, acuáticas, vertebrados e invertebrados. Sirven como refugio para diferentes especies de aves, principalmente migratorias, ¿no? Y claro, no quitemos también a las especies locales, pero también para peces, crustáceos, entre otros animales, cocodrilos, no se diga, entre otros. Actúan en la interacción de los procesos hidrológicos debido a la importancia que tiene este tipo de humedal, precisamente en el almacenamiento de agua que se infiltra como recarga de mantos acuíferos de abastecimiento de agua dulce. He ahí la importancia de los manglares como un tipo de humedal, ¿no? La importancia. Pero también este tipo de ecosistema ayuda en la mitigación de inundaciones y la erosión costera. Es decir, actúan como barreras biológicas, pero también contribuyen a la retención y transformación de sedimentos, nutrientes y contaminantes. Es decir, son los purificadores de las lagunas, los miñones de las lagunas.
Actúan también en los ciclos de la materia, es decir, por el proceso de la captura de carbono y en la calidad de las mismas aguas, porque actúan como filtros biológicos también. Y por ende, pues su importancia es contribuir también al proceso de mitigar el cambio climático, ¿no? Todas las bondades y servicios que dan estos ecosistemas. Mencionaba yo que la importancia de estos bosques de manglar, porque son unos grandes reservorios de carbono, precisamente forman lo que es el carbono orgánico, precisamente a diferencia de los otros ecosistemas terrestres o los manglares, un ecosistema, un humedal costero, pues contribuye a la mayor concentración de ese carbono orgánico y entonces el aporte y la funcionalidad de estos bosques, pues bueno, ecosistemas contribuye a ese enriquecimiento. Ahí la importancia, ¿no? El carbono orgánico, carbono azul. Y aquí vemos en este diagrama los diferentes servicios ambientales que proporcionan estos ecosistemas de manglar, desde la cuestión de aporte de nutrientes, la misma elevación del suelo, la particularidad que tienen para mitigar los cambios de cambio climático, diferentes servicios ambientales, la calidad de agua, calidad del hábitat, entre otras, ¿no? Protección de la costa, etcétera, ¿no? Aquí se puede ejemplificar en este diagrama. Pero también estos ecosistemas son utilizados para la recreación y actividades ecoturísticas o para el caso de la elaboración de artesanía, siendo el caso cuando así se le da esa utilidad, porque son bosques que tenemos que aprovecharlos, tenemos que darle esa utilidad, no nada más conservar, también hay que darle una productividad a estos bosques. También son importantes para la educación e investigación científica por la gran riqueza de biodiversidad que se encuentran interactuando al interior de estos ecosistemas. Entonces es importante también para esta parte científica y de educación. Ahora bien, dentro de esta caracterización de los manglares, pues hoy, celebrando los 50 años del Día Internacional de los Humedales, el manglar está considerado como un tipo de humedal. De acuerdo a la Convención Ramsar del 2 de febrero del 71, cataloga los manglares como un tipo de humedal denominado estuarino. Y en este tipo de humedal se encuentran los manglares, incluidos las deltas y las marismas de marea, como aquí se puede leer. Entonces, he ahí la importancia también de los manglares como un tipo de humedal. Y eso lo decretaron desde el 71. Bien, entonces, dentro de los ecosistemas de manglar tenemos una clasificación de acuerdo a la ubicación con los cuerpos de agua. Y se clasifican de acuerdo con la FAO y Rodríguez y colaboradores en 5 tipos fisiográficos y fisonómicos. Por un lado tenemos los manglares de tipo ribereños, que se encuentran sobre las riberas, es decir, donde están los cauces de las lagunas, que siempre está influenciado por el lavado constante de agua. Lo tenemos representado aquí mismo en Guerrero también. Tenemos también los manglares de cuenca, pues aquí se indica, ¿no? Donde hay un pobre drenaje, atrás de los de ribereños y de borde, y es donde son las zonas pantanosas, lo tenemos aquí caracterizado también en Guerrero, son las famosas zonas pantanosas, y un representante de esta zona son el mangle negro, Avicennia germinans. Tenemos los manglares de islote o sobrelavado, que también se encuentran sobre las barras o islotes aislados, precisamente sobre las corrientes de marea. Tenemos un tipo de mangle chaparral o matorral, que es algo curioso porque, bueno, lo dice la palabra, es un matorral o un chaparral, cuando más medirán 3 metros lo máximo, porque las condiciones donde están creciendo, donde están desarrollando son desfavorables para ellos, una salinidad muy elevada, baja disponibilidad de nutrientes, temperaturas muy extremas, un suelo muy arenoso, rocoso o empedrado. En Petacalco, aquí en Guerrero, en la zona de Petacalco hay un sitio que ubiqué hace algunos años y es una zona muy importante sobre este tipo de manglar. Y tenemos el número 5, que son manglares de borde, que se encuentran sobre orillas de costa protegida y soportan constantes oleajes, ¿no? Es como un rompeolas. Y aquí yo he visto en la zona de Barra de Tecuanapa, hay una parte donde tenemos este tipo de manglar aquí en Guerrero, pero puede estar distribuido en otras partes de México, ¿no? Entonces, así es como están clasificados estos tipos de manglar. Esta fotografía en el fondo se ve un mangle blanco, la Unclera racemosa, es en Sinaloa, es un mangle tipo chaparral. Y bueno, dentro de la distribución mundial de especies de mangles, tenemos alrededor de 60 especies a nivel mundial. Y la mayoría de estas especies se concentran en el continente asiático, es algo importante, ¿no? Toda esa riqueza de especies, seguido por por Oceanía, ¿no? Entonces, sí es una importancia en cuanto al número de especies que se encuentran a nivel mundial. Y bueno, México, pues tenemos en total 6 especies.
aquí están representadas en este cuadro, en México. Tenemos representados 6 especies y una variedad. En el caso de Conocarpus erectus, tenemos la variedad de Conocarpus erectus, variedad Sericeus, que se encuentran en la península de Yucatán y en algunas partes de Oaxaca y Chiapas. Para el estado de Guerrero representados tenemos Rhizophora mangle, la Goncular racemosa, Avicennia germinas y el Conocarpus erectus. Ahí los marcamos están marcados con asterisco y bueno, ahí viene el nombre común, la distribución y el porcentaje de salinidad es importante. ¿Quiénes están en esa zona soportando una mayor concentración o menor concentración de salinidad, ¿no? Aquí podemos ver que el Rhizophora mangle soporta menos concentración de porcentaje de salinidad, a diferencia de la Avicennia y el Conocarpus, ¿no? Que tienen otras variantes fisiológicas también para contrarrestar estos procesos de tolerar esas altas concentraciones de salinidad. Especies de mangle que existen en Guerrero, pues tenemos 4 especies. Mangle blanco, la Goncular racemosa, aquí vemos las fotografías de árbol completo, la hoja, la estructura de las hojas, el fruto, la inflorescencia. Es diferente. Tenemos también el mangle rojo, o el mangle candelilla, le llaman comúnmente, Rhizophora mangle. Vemos el árbol completo, están ubicados en las zonas más anegadas, más inundables. Pero también tenemos el mangle negro, Avicennia germinas. En lo personal es el que a mí me apasiona, me fascina este mangle negro, Avicennia germinas, por las características, como vemos aquí en el paisaje, ¿no? Están ubicados precisamente en zonas de cuenca, mangle de tipo cuenca, de zonas pantanosas, y por las ciertas estructuras que tiene, que en lo personal a mí me agrada, ¿no? El mangle botoncillo, Conocarpus erectus, aquí tenemos la representación en cuanto a inflorescencia, frutos, hojas, ¿no? Bien, cuando andamos en campo, difícilmente cuando estás trabajando con manglar y estás iniciando a trabajar con manglar, se nos complica un poco identificar pues las 4 especies, porque pueden estar agregadas las 4 especies, pueden estar 2, 3 o incluso ser dominante una sola especie. Pero hay que ser muy observadores y entonces hay que distinguir entre estas estructuras. La forma de la hoja en cada una de las 4 especies es diferente, la forma de la flor y el fruto, la presencia de raíces propias o neumatóforos. Por ejemplo, en las raíces, en el mangle rojo tenemos presencia de raíces adventicias y estas raíces adventicias tienen unos poros llamados lenticelas que les sirven para la oxigenación. En algunos casos, como el mangle blanco y el mangle negro, presentan raíces adventicias neumatóforos también que tienen poros y estos les sirven para la misma aireación. En el proceso fisiológico de la excreción de la alta concentración de salinidad, en el caso del mangle negro es a través del haz de la hoja. Tiene unas estructuras, unas glándulas para expulsión de la sal. También el mangle blanco y el mangle botoncillo tienen la famosa glándula de sal en el pecíolo de la misma hoja. En el caso del mangle rojo, pues bueno, a nivel de raíz tienen una membrana filtradora, precisamente, y actúan en evitar el paso o la excreción de la misma concentración de salinidad. Es decir, tienen esas estructuras fisiológicas, pero también estructurales que podemos distinguirlos. Y algo importante, la localización en el hábitat. ¿Cómo están distribuidos estas especies en el hábitat? Y aquí podemos ver un perfil de distribución de las 4 especies de mangle. Obviamente, hacia la derecha es donde tenemos la zona más inundada de las lagunas, y vamos a tener representado el mangle rojo, seguido del mangle negro, mangle blanco, y hacia la parte alta de este perfil de distribución, pues tenemos representado el mangle botoncillo. Pueden estar en este patrón acomodados, las 4, pueden estar nada más mangle rojo, mangle negro, o incluso con el mangle blanco, o pueden estar a la inversa, el mangle negro hacia atrás donde está el mangle blanco y el mangle blanco hacia donde está el mangle negro. Esto va dependiendo de las cuestiones y condiciones fisionómico-fisiográficas del sitio y de suelo. Vemos esta composición florística en un perfil de vegetación. Vemos ahí los niveles máximos de inundación del mismo humedal, cómo están distribuidos, ¿no? El Rhizophora mangle, la Avicennia, la Goncular, el Conocarpus, y entremezclados con otro tipo de especies, porque es importante la asociación, no siempre van a estar solas las especies, las 4 especies de mangle o dominante una de ellas, van a estar incluso asociadas a otro tipo de especies. Por ejemplo, he encontrado helechos arbóreos del género Acrostichum en Coyuca, que es algo impresionante encontrarte un helecho, lirios terrestres, diferentes pastizales, vegetación letular, y no se digan las especies introducidas, ¿no? Entonces, hay una buena representatividad en cuanto a la tipo de vegetación que están al interior de estos ecosistemas, dentro del mismo humedal.
¿Y dónde se encuentran estos bosques de manglar? Pues bueno, a nivel mundo, pues tenemos, están entre las franjas del Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, obviamente por las condiciones cálidas, ¿no? Que es lo que prefieren este tipo de vegetación, estar en zonas cálidas, ¿no? Zonas frías no vamos a tener manglares. Algo importante, este tema de la cobertura de manglar, no deja de ser importante mencionarla. Esta fuente es del 2006, del 2000, pero retomada en el 2006. Se mencionaba en ese entonces que a nivel mundial las superficies de manglar ocupaban una superficie de 16.530.000 hectáreas. Y estaban en México, pues bueno, ocupábamos el cuarto lugar a nivel mundial en ese entonces, con 660.000 hectáreas. Y ahí en esta tabla se puede apreciar, en este cuadro, pues bueno, en ese año 2006, cómo estaban distribuidas las diferentes hectáreas. Y Nayarit, obviamente, contemplaba el mayor número de superficie, pero hoy en día los tiempos han cambiado. Les retomo esta información de la CONABIO, del Sistema de Monitoreo de Manglares de México. Pues ahí tienen dos ediciones, dos publicaciones, una en el 2013 y otra en el 2017. La del 2013, pues nos puede mostrar una estimación que se hizo del 81 al 2010. Vemos tristemente que en ese lapso de tiempo se perdieron 91.822 hectáreas de manglar, contrastando ahora con lo del 2017, que hacen un comparativo también desde más atrás, de los 70s hacia el 2015, pues bueno, vemos tristemente que también casi se emparejan con esa pérdida de cobertura, una 80.850 hectáreas. Esto es un indicador de alerta. Pero si ustedes apreciaron hace 2 horas, hubo un evento inaugural de la CONABIO, donde se menciona que hay un nuevo registro del 2020 y nos mostraron esta tabla, superficie de manglares en México, para el año 2020. Entonces, haciendo el contraste del 2015 al 2020, pues aquí favorablemente recuperamos 129.531 hectáreas. Eso es algo, pues bueno, obviamente para todos los que nos interesa la parte de los manglares, pues es algo agradable, ¿no? Es novedoso. Se recuperan casi 130.000 hectáreas en el lapso de 5 años. Sin embargo, bueno, ahí nos los comentó el doctor José Sarucán y su personal de la CONABIO. Yo tengo mis dudas porque estos datos citados de este 2020 tienen un margen de error y lo podemos apreciar en las gráficas comparándolas con las gráficas que les mostré anteriormente con estos datos. 2013-2017 podemos ver ahí en un lado, no coinciden, no empatan lo que marcan aquí, lo que marcaron aquí en este año con lo de la nueva gráfica. Sin embargo, es un tema de discusión. No todo va a ser verdad, no todo va a ser 100% real. No dudo que la tecnología de percepción remota y análisis geoespacial de la misma CONABIO sea lo más novedoso, pero tenemos que entrar más a detalle con toda la gente experta en este tema, sobre todo de superficie de manglar. Ahí les dejo el enlace web de la página de ese monitoreo que nos muestra la CONABIO, y me voy a esta otra parte que es lo que yo quiero contrastar. ¿Por qué lo digo? Que hay un margen de error. Entrando al geoportal de la CONABIO, que es el nuevo, donde sale el dato del 2020, yo me centro a ese geoportal, ubico mi área de estudio donde estoy trabajando en la Laguna de Tres Palos, y eso que ustedes ven en rojo, pues es lo que nos marca la CONABIO en el nuevo geoportal con imágenes Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea. Perfecto, está muy bien a través de lo que son fotografías aéreas, muy bien. Pero yo siento que hay margen de error porque yo conozco esa área, aquí yo marco en amarillo, eso ya no lo contempla la CONABIO, y eso es zona de manglar. Entonces hay que ser muy cuidadosos en todo ese tipo de información. Entonces sí es importante, ahí se omitieron estas áreas de manglar, incluso hay una área representativa de mangle, Rhizophyra mangle, y no aparece ahí. Obviamente hay que complementar y reforzar más los esfuerzos en campo, la georreferenciación en campo. Claro, debe de reforzarse más en campo, la misma percepción remota también nos ayuda, pero siento que hay un margen de error. Entonces sería un tema de discusión para otro tema, ¿no? De la cuestión de percepción remota y análisis geoespacial. Es más, quería mostrarles que el geoportal, pues también esas capas tienen ciertos márgenes de error. Retomando las literaturas del 2013 a 2015, pues en Guerrero, ya me centro en Guerrero, pues estamos en ceros, tristemente en ceros.
y vean lo que se ha perdido de ese tiempo del 70 al 2015, 9,655 hectáreas. Tristemente, tenemos que aplicarnos en Guerrero, tenemos que sumar esfuerzos, academia, gobierno, ONGs y los ambientalistas para buscar las alternativas, ¿no? Y no estar perdiendo cobertura de manglar. Aquí vemos otra gráfica de esas ediciones. Pues obviamente en las gráficas vemos ahí lo positivo, lo negativo, mientras por un lado el manglar está en el 2010 estaba en 2,87, en el 2015 bajó 2,36, el manglar perturbado, pues bueno, aumenta y así sucesivamente los diferentes parámetros, ¿no? Entonces sí es importante que implementemos ciertas estrategias para rescatar y evitar que se siga perdiendo la cobertura. Esto es un ejemplo de un trabajo de tesis que tuve la oportunidad de dirigir de mi tesista el año pasado, donde ella hizo un contraste también con esas capas de la misma Conavio. Hizo un comparativo del 1970 al 2015 en una parte que se llama la Laguna de Nusco en Tecpan de Galeana, por ese periodo, y podemos ver toda la capa, la cobertura de manglar que del 70 en rojo disminuyó y lo que queda en verde es del 2015. Por lo tanto, de ese tiempo a la fecha, al 2015, se perdió un total de 126,8 hectáreas del 70 al 2015. Actualmente, pues tendríamos que hacer otro reconocimiento a través de la cobertura satelital para determinar qué otra superficie se ha perdido o se ha recuperado. Entonces, bueno, vamos a tener que retomar otra vez esta actividad. Pero a lo que voy, se está perdiendo la cobertura de manglar y esta es una pequeña fracción en Guerrero. Todo esto se debe principalmente a afectaciones sobre los manglares, que generan impactos ambientales, ya sea antropogénicos o naturales. Por un lado, los impactos de construcción, de infraestructura, casas, hoteles, caminos, estanques, camaronícolas, entre otros. Por otro lado, el inadecuado manejo de los residuos sólidos, que también generan cierta contaminación. El uso y venta de madera de mangle, que también es excesiva, sin un control, incluso la llegan a comercializar. El relleno de humedales y la tabla de vegetación de manglar y la selva baja caducifolia también contribuye a esta pérdida. La instalación de potreros y la apertura de zonas de pastoreo para ganado. El vertimiento de aguas residuales, herbicidas y otros componentes químicos que afectan por un lado el ambiente, pero por otro lado también afectan la salud del humano, del ser humano, ¿no? Y bueno, la desecación y afectación por plagas, o el daño, la alteración a los hidroperiodos, la hipersalinidad, entre otros factores que afectan a este ecosistema. Todo esto en su conjunto genera esos impactos. Tenemos que solventar y tratar de mitigar todos estos impactos sobre los ecosistemas de manglar. Hay muchos factores que han favorecido a esta afectación de los manglares. Uno de ellos obviamente es la pobreza extrema de los habitantes locales, que a falta de pobreza, pues lo que quieren ellos es buscar su sustento a costa del ambiente, ¿no? La falta de educación ambiental, que ahí sí la academia nos tenemos que aplicar en implementar la conciencia y la cultura ambiental. El desconocimiento e importancia de los mismos manglares también, que la gente no sabe. El desconocimiento de las leyes para la conservación de los mismos manglares. Una mala planificación de actividades de desarrollo productivas dentro de las áreas lagunares. Falta de ordenamiento territorial de las mismas tierras de manglar y obviamente la escasa presencia de autoridades que vayan a brindar esa protección a estos ecosistemas. Está todo pues hecho un relajo y las coberturas se están perdiendo, ¿no? Debe haber un control. Hay diferentes actividades antropogénicas que les voy a mostrar como ejemplos, esto es precisamente en Guerrero, que han afectado estas áreas de manglar y las principales amenazas son la principal es uso y venta de madera de mangle para edificación y remodelación de ramadas, potreros, entre otros, ¿no? Impacto por rellenos de humedales y talas de manglar, esto es indudable, tenemos que evitar todo este tipo de acciones que la autoridad se tiene que aplicar con sus estudios de impacto ambiental, verificaciones, inspecciones, entre otros, ¿no? El asentamiento irregular sobre zonas de humedales, pues eso también contribuye a la afectación de los mismos humedales. La importancia que tiene la delimitación de las áreas agrícolas dentro de las áreas de manglar, eso se está viendo constantemente los agricultores, campesinos. Si la autoridad ejidal les da un área de ejidal, a veces se las da dentro de las áreas de manglar y ellos se apropian de sus áreas y talan los mangles que se encuentran ahí al interior. Otra actividad es la construcción de estanques camaronícolas sin un control, sin una evaluación de impacto ambiental, o en la mayoría de los casos cuando hacen el vaciado de los estanques,
pues los vacían directamente a las lagunas y eso lleva contaminantes y no les dan una laguna de oxidación del lixiviado para darle otro tratamiento. Entonces afecta también los sistemas lagunares. El impacto por construcción de brechas o caminos sobre las zonas de manglar. Aquí vemos un camino de terracería que no me dice nada. Pero ya viendo en una imagen aérea, ese caminito es el que está aquí a la derecha. Ya estamos cortando el flujo y reflujo del hidroperiodo. Es un humedal característico de un manglar costero. Al ser un humedal estás desecando, estás fraccionando esa zona, entonces al paso del tiempo la zona de manglar que está del lado izquierdo de esa brecha se va a ir desecando y se va a ir muriendo se va a ir perdiendo toda esa cobertura. Entonces eso constantemente se está haciendo. Impacto por zonas de pastoreo y construcción de potreros, animales para el establecimiento de animales de granja, es decir, se le está ganando terreno a los manglares, sin un respeto hacia estos ecosistemas, ¿no? Entonces se tiene que concientizar también a los ganaderos o a los habitantes que están adjuntos a estos ecosistemas de manglar para educarlos y concientizarlos. Impacto por la quema de basura en áreas anexas con los manglares, esto es constante. A la falta de servicios públicos municipales en las localidades costeras, pues bueno, la gente recurre a esto y pues bueno, genera en ciertos momentos incendios también. Impacto por el depósito de los mismos residuos sólidos en sitios a suelo abierto, anexo a los manglares o en patios de las casas, que en su mayoría todo esto genera contaminación al suelo, al agua y al aire. Cuando llega la época de lluvias, toda esa basura, todos esos residuos, se los lleva a la laguna, al interior de la laguna, desemboca en la bocabarra, y entonces el mar nos los regresa a las playas. Entonces es un ciclo, ¿no? ¿Y por qué estamos quejándonos de que constantemente las playas están sucias? Pues bueno, lo que viene de la cuenca media, incluso de la cuenca alta, pues lo que se lleva a la cuenca baja, que es donde están los manglares, como un humedal. Entonces tenemos que tener un manejo integral de cuencas también y de todas las actividades que se estén haciendo al interior de los manglares. Impactos por el vertimiento de aguas residuales en los cuerpos lagunares. También es indudable que se tiene que estar contrarrestando, se tiene que evitar, pero al haber falta de autoridad, pues todo el mundo hace lo que se le antoje. Esto ya no es en Guerrero, esto lo recordarán, es en Tajamar, allá en Quintana Roo, Cancún, creo. Se celebraba curiosamente unos días después la COP19, me parece, COP17. Tristemente era algo de la biodiversidad y todo lo que se perdió ahí con esta ecocidio, que así lo llamaron. Sí se intervino, se hizo las manifestaciones respectivas, pero quedó en el olvido y se hizo la COP. Pero bueno, esa es nuestra triste realidad, ¿no? Pero también tenemos desecación, inundación y afectación por plagas en los ecosistemas de manglar. Aquí vemos, pues ahí en la fotografía inferior de abajo está una plaga que se dio después de Ingrid y Manuel en el 2013. Fue ahí en la laguna de Nusco. Me tocó estar ahí interviniendo pues sí, fue algo derivado de ese cambio climático por los fenómenos naturales. Y en la laguna de Barra Tecuanapa, en Marquelia, hay una desecación de manglares por un envejecimiento, por alteraciones en su ciclo del hidroperiodo. Entonces, sí, son cuestiones naturales también, pero de alguna manera que interviene el mismo hombre de manera indirecta. En esta diapositiva les puedo mostrar que los manglares están totalmente protegidos aquí en México, desde la Constitución Política Mexicana, la LEGEPA, la Ley de Vida Silvestre, el Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, la norma 059, la norma 022, el Código Penal Federal en materia de delitos ambientales, que tipifica también la protección de los humedales y los mismos manglares, la misma Convención Ramsar y los diferentes acuerdos y decretos aplicables internacionales o nacionales. No podemos decir que no estén protegidos los manglares, ¿no? Como un tipo de humedal. El problema es la aplicación estricta y fehaciente de la misma normatividad por la falta de presencia de autoridad y coordinación sobre todo. Alternativas de conservación y aprovechamiento, pues hay varias. Entonces, tenemos que contemplar estas alternativas, desde la restauración y rehabilitación de zonas de manglar afectadas. No nada más es ir a sembrar plantitas de mangle, ¿no? Tenemos que seguir todo un proceso metodológico para restaurar una superficie, obviamente previo a un diagnóstico, pues determinar qué es lo que se va a implementar, prevenir la fragmentación del manglar, evitando la construcción de diferentes obras que no cuenten con estudios de impacto ambiental, que esté supervisado. Instalar estaciones meteorológicas precisamente en sitios estratégicos de manglar para estar monitoreando las condiciones climatológicas de ciertas regiones. Implementar, obviamente, proyectos de aprovechamiento y manejo forestal. Hay necesidad de aprovechar
la madera muerta, de hacer un saneamiento de ciertas áreas de manglar, porque pues también la naturaleza requiere un saneamiento, entonces hay que implementar esos proyectos, implementar estudios ecológicos y estructuras y estructurales de las mismas especies de manglar, implementar proyectos o programas de educación ambiental, concientizar a la misma gente que depende o que convive con estos ecosistemas. Y algo importante, y lo he manifestado siempre, es participar coordinadamente con los 3 niveles de gobierno, ONGs y la misma academia, de tal manera que se pueda activar otra vez ese Comité Estatal de Ecosistemas de Manglar, que se le perdió y ya no se le dio seguimiento. El que traía a cargo este comité era la Secretaría de Marina, aquí en Guerrero, pero bueno, algo está pasando, no hay coordinación, cada quien trabaja por su lado, y bueno, los manglares se siguen perdiendo, ¿no? Alternativas hay varias, ¿no? Ya lo comentaba, pues una de ellas es la implementación de viveros, precisamente para las plantaciones de mangle, para satisfacer, por un lado, la demanda local entre los lugareños de las zonas lagunares, y por otro lado, pues para generar, mejorar la economía de ellos, ¿no? O sea, previo a un trabajo bien planeado, un proyecto productivo, sustentable, y que contribuya a la restauración también de las mismas zonas de manglar dañadas, y que beneficia a los pobladores. Este es un ejemplo de un vivero que se implementó en la laguna de Tres Palos, ahí en Barra Vieja, hace algunos años. Hoy en día ya no está funcionando, pero bueno, en su momento sí tuvo el éxito requerido. Entonces se puede retomar esta actividad. Acciones de reforestación de mangles no es nada más ir a sembrar plantulitas, comentaba, ¿no? Si se trata de una restauración, hay que seguir todo un procedimiento metodológico, un diagnóstico previo, pero pues cuando vamos a brindar la reforestación, perdón, pues hay que brindar las garantías de que esta reforestación tenga éxito en el lapso de tiempo de 3 a 5 años, porque ha habido casos donde se dejan a la deriva y no se le da un seguimiento, un monitoreo, y no es exitosa esa reforestación. Entonces sí hay que seguir esos procesos metodológicos. Dar actividades de mantenimiento, limpieza del área, eliminación de parásitos, seguimiento de las mismas plantas que se reforestaron. Entonces, eso es importante, la parte metodológica, ¿no? Ya hay una metodología que hace tiempo tuvimos con mis colegas implementando, y se editó por ahí un manual en el 2009 donde viene esa metodología precisamente para la operatividad de un vivero de mangle, ¿no? Producción de mangle. Bueno, esto que menciono es algo que lo he mencionado cada vez que presento, un fenómeno natural que en lo personal yo creo que para todos es impresionante. Es el famoso color rosado en las lagunas donde existen manglares. Esta es una foto, me parece que allá por el sureste, salió en internet. Y bueno, aquí podemos ver ese color, esa tonalidad rosada, derivado de un microorganismo llamado Dunaliella salina, que es una alobacteria o microalga. Y esto precisamente por las altas concentraciones de salinidad y por el calor intenso de insolación, pues genera ese proceso, ¿no? Entonces, parecido algo a lo de la marea roja, ¿no? En el mar. Es algo sorprendente este fenómeno, y a mí me ha llamado la atención, y yo lo pude vivir aquí en Tecpan de Galeana, en Guerrero. Aquí vemos estas fotos en la laguna de Nusco. Tuve la oportunidad de estar con unos colegas haciendo un recorrido y vimos ese fenómeno. No como el de la foto anterior, pero sí es importante que seamos curiosos en esta parte, ¿no? Son cuestiones físico-químicas, pero hay que también hacer estudios sobre esta parte. Y ahí al fondo, pues está esa parte del color rosado en esa zona de la laguna de Nusco, donde tuvimos la oportunidad de estar recorriendo con mis colegas. Y es algo sorprendente, entonces hay que contemplarlo también, ¿no? La belleza natural. Tenemos estudios ecológicos para conocer la composición estructural de las diferentes especies de flora de manglar. Obviamente, para conocer los componentes o variables a considerar, se tiene que tener en cuenta el índice de valor de importancia, densidad relativa, área basal, diámetro, altura de pecho, frecuencia, abundancia, dominancia, diversidad, altura y sobre todo el volumen maderable, para poder tener todos estos indicadores ecológicos y poder tener datos de estructura de la flora de las zonas de manglar. Obviamente hay que seguir un diseño metodológico que ya están establecidos, o implementar nuevos, que es válido también, nuevas metodologías, no quedarse con una, pero sí hay que implementar nuevas metodologías también, pero hay que partir de un antecedente. O sea, hay que hacer delimitaciones de sitios de muestreo o unidades de muestreo para los muestreos dentro de las zonas de manglar, los datos gasométricos, medición de DAP, toma de datos, entre otros datos, ¿no? Es importante, pues, que al entrar a los manglares no va a ser cosa fácil, hay que treparse incluso en el caso del Rhizophora mangle, pues para obtener el DAP tenemos que saltarnos todas esas raíces aéreas para
encontrar el fuste completo, ¿no? Y hacer la medición correspondiente. Tenemos que meternos a las zonas anegadas para hacer los muestreos, la toma de datos. No es cosa fácil, pero si te apasionan las zonas de manglar, pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces es una actividad ardua, hay que enlodarse, hay que mojarse, hay que sudar, hay que estar en contacto con la fauna también, los mosquitos sobre todo. Y bueno, es algo maravilloso, ¿no? Formar a los nuevos recursos humanos, ¿no? Que van a seguir trabajando con los manglares, porque sí es importante sembrar una semilla en la gente joven, en los estudiantes, para que ellos vayan dándole continuidad a los monitores de manglares, ¿no? Sobre todo aquí en Guerrero, que pues a mí me ha gustado motivar a mis alumnos y es importante, ¿no? Que ellos le vayan a dar continuidad. Uno no es eterno y el que guste seguirle de mis alumnos, adelante, ¿no? Es importante trabajar con estos ecosistemas. He tenido ahí algunas experiencias y bueno, y ahí una foto de hace algunos meses, estuvimos por ahí, creo que ahí sale la ecóloga Concepción, ahí está, estábamos en una práctica, entonces sí es fascinante estar en estos ecosistemas de manglar, ¿no? Hasta la mascota nos siguió, ahí está el perrito. Bueno, ya para terminar, toda esta parte de la importancia de los manglares como un tipo de humedal, pues nos lleva a una propuesta integral de aprovechamiento sustentable de los mismos manglares. Por un lado tenemos los tres componentes, el territorio o el ambiente, que es donde se encuentran los manglares. Por otro lado, el componente economía, donde vienen los usos que se le dan. Y un tercero sería la sociedad enfocada a las localidades pesqueras, ¿no? Costeras, donde en su conjunto, pues bueno, todo de manera coordinada, equilibrada, va a generar ese famoso bienestar humano para una planeación de desarrollo sustentable. Entonces tenemos que complementar estos tres componentes para que se dé ese famoso desarrollo sustentable que tanta falta hace hoy en día. A manera de conclusión, pues bueno, tenemos que los bosques de manglar representan un potencial enorme para la humanidad si se aprovechan de una manera sustentable. ¿Por qué? Porque estos ecosistemas de manglar desarrollan todo un papel estructural y funcional en la estabilidad de las mismas zonas costeras, tienen una respuesta favorable en cuanto a la variabilidad ambiental, contribuyen a reducir riesgos ambientales, nos ofrecen una gran cantidad de beneficios y servicios ambientales, y los recursos que nos brindan son opciones de ser aprovechados de manera sustentable. Por lo tanto, esta frase la he tomado de la misma Conavio la ha mencionado. Los manglares son considerados como una fuente de vida y patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, tenemos la obligación de protegerlos, ¿no? Y los manglares son un tipo de humedal y hoy en día, como hace 50 años se celebra ese Día Internacional de los Humedales. Los manglares no dejan de ser un tipo de humedal. Por lo tanto, tenemos que pensar críticamente y procurar la conservación de estos ecosistemas. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero que esto les haya dado un poquito más abierto el panorama, les haya sido enriquecedor. Tienen aquí mis datos de contacto y le agradezco la invitación y estoy aquí para si tienen algunas preguntas. Gracias. Gracias, doctor. Realmente un tema muy, muy importante en el estado de Guerrero. Muchos, aún estando en las áreas ambientales o de conservación, igual todavía desconocen que en Guerrero existen este tipo de ecosistemas, ¿no? Y más que aún que ya contamos con muy poco de estos ecosistemas. Una de las preguntas como que plasmadas para este tema es si realmente existen proyectos actuales dentro o fuera de sus áreas protegidas o fuera de ellas sobre conservación del mangle. A ver, ¿aquí en Guerrero se están refiriendo? Sí. Mira, en Guerrero, áreas naturales protegidas en las zonas de manglares, tenemos acá un sitio Ramsar, que es el que está acá en la laguna, perdón, en Playa Tierra Colorada, pero está centrada más como un santuario de la tortuga, la protección de la tortuga marina, del Mochelis coriacea, que es la tortuga laúd, y está colinando con zonas de manglares, pero no están centrándose en los manglares. No tenemos, desgraciadamente, aquí en Guerrero, sitios Ramsar enfocados a los manglares. Hay propuestas. Hay una propuesta ahí en la Laguna de Tres Palos por la universidad, pero está enfocada en una zona que no es correcta. Están yéndose hacia la zona de San Pedro de las Playas, donde ya no hay una representatividad, porque debe ser una zona representativa. Hay otro intento que se está haciendo en Coyuca de Benítez, pero no ha logrado afianzarse con la Conavio, perdón, con la CONAM para decretarla un sitio Ramsar. En lo personal, he estado tratando
de decretar una ADBC, una área de designación voluntaria de conservación en plan de Barra Vieja, en el ejido San Andrés Playa Encantada, pero no hemos tenido el éxito, porque para que sea designada, obviamente tiene que estar consensada por la comunidad, desde la autoridad local, ejidal, y todos los comuneros, pero se resisten. Ya se han dado pláticas. El problema, bueno, ahorita es la pandemia, ¿no? No se pueden tener reuniones, pero ya hemos tenido 2 asambleas, pero no ha habido éxito. No podemos obligar a la gente. Se les ha hablado, se les ha platicado. Yo creo que poco a poco vamos a tratar de convencerlos para decretar un área de designación voluntaria de conservación. Ya hemos tenido acercamiento con CONAM de aquí de Guerrero, y bueno, esperemos que terminando la pandemia podamos retomar esto y ojalá se logre decretar esa área de designación voluntaria, que es una zona de manglar que tenemos ya ubicada ahí en San Andrés Playa Encantada. Eh, y bueno, pues habría que seguir todos los procedimientos. Ujú. Ok, muchas gracias. Igual hablaba sobre los lugares que están siendo talados o están siendo contaminados. Eh, a pesar de que hay normatividades o están dentro de la ley, ¿se han efectuado sanciones o hay sanciones ya propuestas para cuando se ocasionen daño a estos ecosistemas? Pues mira, yo no soy la autoridad sancionadora, ¿no? Pero sí, cuando en mi época de Profepa, todo el proceso es cuando hay una intervención por parte de la autoridad, dependiendo de la situación y la afectación, el daño, pues se tienen que dictar medidas de urgente aplicación que van desde la clausura, dependiendo de, ahora sí, de la obra, ¿no? Y el daño que se está haciendo. Si es una obra, pues dependiendo desde la clausura. Obviamente hay 2 procedimientos: administrativo, multas o sanciones, y procedimiento penal, porque aplicaría también el Código Penal Federal en materia de delitos ambientales, es decir, ya es otra autoridad, que es el agencia, bueno, antes era la agencia del Ministerio Público Federal, ahora creo de la Fiscalía General de la República, algo así, pero viene la mesa de delitos ambientales, y si tú lees el Código Penal Federal a partir del artículo 415, me parece, hasta el 420, ahí podemos ver que también la parte de las zonas de humedales y manglares están protegidas, ¿no? Y son sanciones de cárcel y sanciones administrativas. Hay algo que no se ha hecho, es dictar medidas de restauración, de rehabilitación, y es algo complejo porque, pues, ahí sí yo te digo, yo no soy la autoridad, pero la autoridad tendría que aplicarse en serio en ese tipo de medidas, ¿no? No nada más sancionar, meter a la cárcel, sino retomar esas medidas de urgente aplicación también, de restauración o mitigación, que es lo que nos está haciendo. Y algo importante, el seguimiento a esas medidas. Yo te puedo ordenar a través de un escrito legal, una resolución, un resolutivo jurídico, pero ¿qué tal si el infractor pasa el tiempo y no ha hecho esas medidas? ¿Por qué? Porque la misma autoridad no ha dado supervisión. Entonces aquí la autoridad tiene que ponerse las pilas para dar esos seguimientos, ¿no? Vuelvo a repetir, no sé, desconozco el por qué la autoridad no se ha aplicado como debe ser. Sí, así es. Hay tantas normativas y sanciones que, como usted lo dice, pero igual el seguimiento hacia esto, ¿no? Si en dado momento llegaran a sancionar o a marcar estas medidas de compensación, ¿quién es el que está dándole seguimiento a todo esto, ¿no? Y bueno, aquí nos preguntan en la página de Vivae cuál ha sido su aportación o desde la academia, cuál es la aportación en la restauración de los humedales en Guerrero actualmente. Aportación, mira, más que nada yo he trabajado ahorita con estructura, con lo que les mencionaba de dinámica poblacional, estructura florística dentro de los manglares, incluso por ahí tengo algunas publicaciones. La parte socioambiental también, aspectos pues tratar de generar la conciencia entre los mismos lugareños. De restauración, recientemente hice un seguimiento a un proceso de restauración que hizo la CONAFOR en la laguna, en Barra de Tecuanapa, en un sitio de manglar que se dañó. La hizo la CONAFOR, me invitaron a mí en cierto momento a hacer un previo diagnóstico, les dicté medidas a seguir, siguieron como pudieron ellos, ya no hubo seguimiento, entonces ahora en el Congreso de Manglares tuve la oportunidad de presentar una ponencia donde les mostré pues que no fue tan exitosa esa actividad de restauración. Yo no la he aplicado, simplemente lo sugerí que se llevara a cabo. Ya no me dieron continuidad a mí como académico con mi equipo de trabajo, no nada más era yo.
éramos otros colaboradores. Pero se dictaron ciertas medidas para restaurar ese sitio. Se hizo la restauración con Afor, con otras personas, no sé. Fuimos al sitio, no se tuvo el éxito, digamos, al 100%. Incluso por ahí estoy ya para publicar un artículo sobre ese tema. Pero estamos digamos, estamos como pioneros en Guerrero para la cuestión de restauración, ¿eh? Eso sí, que quede claro. Se están haciendo ejercicios, pero como bien lo dicen los teóricos ya expertos en restauración, no se trata ya de venir a probar y ensayar, ¿no? Se trata de implementar las cuestiones científicas a las actividades de restauración, porque no estamos jugando. Hay mucho recurso de por medio que la misma CONAFOR suelta, y pues bueno, tienen que tener resultados precisos, ¿no? No estar ir a experimentar. Entonces, estamos iniciando en Guerrero, pero no dudo que haya algunos colegas que también estén trabajando en eso, pero estamos en pañales en Guerrero, estamos iniciando, entonces esperemos tener en unos próximos años ya resultados favorables sobre la restauración en Guerrero. Muy bien. Hay una pregunta más. Mostraba usted un pequeño manual sobre el manglar. Sí. Nos preguntan dónde pueden encontrarlo o descargarlo directamente. Mira, no lo tengo en electrónico, lo tengo en papel. No sé cómo después se los haría llegar, eso no hay ningún problema. Yo se los haría llegar, tengo ahí varios ejemplares. No sé, a través de ustedes, como BioEye, a lo mejor les haga llegar por ahí un 100 de manualitos. Para el que guste, pues que los contacten a ustedes, ¿no? Y bueno, ese es un manual que se hizo en el 2009. Esto obviamente cada cierto tiempo se tiene que ir actualizando, se tiene que ir mejorando, porque no es todo lo verdad, ¿no? Entonces, son ejercicios que uno ha hecho como académico y pues les puede servir como un antecedente, ¿no? Un parteaguas, ¿no? Para implementarlos con las otras 3 especies de mangle, porque este manual se editó solamente para el mangle blanco, la goncular racemosa. Pero con gusto les hago llegar físicamente los ejemplares ya en su momento, ¿no? Muchas gracias. Gracias por igual por tomarnos en cuenta en esa parte de que nosotros podamos ser factor para distribuir su información. Claro. Bueno, esa pregunta va relacionada casi a lo mismo de hace ratito que yo comentaba. Dice, ¿puedo denunciar un impacto por construcción y relleno de humedales en Profepa, aún siendo, creo, propiedad? Quizás sea de propiedad privada o algo así. Algo importante, no lo comenté, pero dentro de los humedales, dentro de la clasificación de los mismos humedales que tiene la misma convención Ramsar, son 5 tipos: marinos, estuarinos, que es donde están los manglares, lacustres, ribereños y palustres. Pero también están los manglares, perdón, los humedales artificiales. Y dentro de los mismos humedales artificiales están los humedales urbanos. Entonces yo creo que por ahí entraría lo que está mencionando la persona que hace la pregunta. Hay que identificar qué tipo de humedal es el que está comentando, aunque está dentro de propiedad privada, que cumpla todos los elementos que marca la Convención Ramsar, porque un humedal es aquel área donde precisamente característico donde tiene una cierta cantidad de agua, pero también actúa como zona de refugio particularmente de las aves migratorias. Entonces, si es un humedal urbano, pues habría que ver, identificarlo precisamente, las condiciones de ese humedal y hacer la renuncia correspondiente en la Profepa, ¿no? Porque al final de cuentas la Profepa es la autoridad competente en la materia ambiental, pero siempre les hago hincapié que no nada más se queden con Profepa, turnen copia a la Semarnat, a la Conavio, que también ellos tienen que ver, porque no nada más es Profepa. Profepa ahorita está desprotegida en cuanto a su área de inspección y vigilancia, no hay recursos, pero yo creo que mientras más ruido se haga, y no nada más estar denunciando ahí, escribiendo textos en el Facebook, hay que llevar evidencias, hay que ir a quien corresponda, ¿no? O llevar a los medios. Sí, yo puedo escribir en el Facebook o en el Instagram, textear, y que están talando, que están rellenando medales, sí, pero ahí queda, nadie lo va a leer. Hay que cumplir todo el proceso de interponer una denuncia con fotografías, datos precisos, incluso coordenadas, y todos los elementos necesarios. Obviamente la autoridad no puede sola, tenemos que darle la pauta, y no todo lo va a hacer el gobierno, las ONGs, la academia, y pues todo lo interesado en la protección y conservación de la naturaleza, ¿no? Entonces, sí es importante que hagan su denuncia en Profepa, pero que se haga como debe ser. Sí, justo también aquí en Guerrero, si no estoy mal, tenemos una procuraduría o PROPAE, si no estoy mal. A ver, sí. Sí, ¿no? Para los delitos ambientales aquí en Guerrero.
efectivamente, la PROPAE, que es la Propiedad de Protección del Gobierno del Estado de Guerrero, creo que también hay que considerarlos a ellos porque son autoridad sancionadora, pero de competencia estatal. Sin embargo, vuelvo a repetir, considerarlos también para que de alguna manera entre autoridades se vinculen y se digan, bueno, hay que interactuar. Aunque la competencia es más federal, pero de alguna manera tienen que interactuar todas las autoridades, incluso la ecología municipal. Ecología municipal también para eso está, ¿no? Entonces, aunque no son competencia, pero también debe haber atribuciones. La misma LEGEPA, en cierto capítulo, no recuerdo los artículos ahorita, de momento, pero faculta, la federación faculta a los municipios y a los estados también a que intervengan, porque no todo va a ser la federación. Entonces, municipios y estados tienen que intervenir también, en coordinación, claro. Sí, igual tengo entendido que es por jerarquías, vaya, primero denuncias con tu autoridad local, seguido con la estatal y la federal, ¿no? Para que cada uno intervenga Claro, de acuerdo a sus facultades, vaya, ¿no? sí, claro. Pues sí, invitarles a eso, si tienen conocimiento de algún lugar que esté siendo impactado, ya sea zona de humedal, manglares, o algún delito que atente contra el medio ambiente, pues pueden hacer estas denuncias con las instancias, no con una sola, sino con las diversas que hay. Y bueno, Claro, también nosotros hemos insistido en esta cuestión de que podemos darles el acompañamiento, si bien no podemos hacerlo nosotros directamente porque es un trabajo también muy extenuante, sí brindarles ese acompañamiento, ¿no? De qué hacer, a quién dirigirse y cómo hacer esta denuncia. Sin embargo, nosotros no estamos con esa facultad de ya sancionar, ¿no? Sería claro. eso, acompañamiento. Y Y bueno, bueno, sí. nada más para enriquecer un poquito, y fíjate que es importante lo que comentas, porque surge la pregunta, ¿quién protege los humedales en México? Pues obviamente se centra en la autoridad federal, Semarnat, Conagua, CONAM, el INE, CONAVIO, CONAFOR y la PROFEPA. Pero esto también atribuye a los gobiernos estatales y municipales. Pero hay algo importante, la academia también nos tenemos que aplicar, las ONGs y los colegios. ¿Dónde está el Colegio de Biólogos de Guerrero? El Colegio de Ecólogos de Guerrero. Brillan por su ausencia. Los ecologistas y ambientalistas. Cuando a veces la corriente conviene, empiezan a manifestarse. Esto lo he criticado yo muy bien, puntual. Pero cuando se trata de afectaciones de esta índole, yo nunca los he visto. Entonces, sí es importante coordinarnos todos, porque el gobierno no lo va a hacer todo. Entonces, para eso están los colegios de ecólogos, de biólogos, y los tenemos en Guerrero. ¿Qué pasa? ¿Por qué brillan por su ausencia, no? Entonces, eso nada más lo que quería comentar. Así es, y es parte de lo que hemos buscado realizar con BioAE, ¿no? Quizás BioAE no se comparte un colegio, pero sí lo forman varios profesionistas en el área ambiental. Parte de esto contribuimos a la cuestión, como dice la Escuela de Concepción, llevar el acompañamiento, pero también con la asesoría de educación ambiental. Parte que, como usted lo menciona, es parte fundamental ya de una otra forma en la estructura de la conservación de los ecosistemas. Entonces, como asociación queremos hacer esto, buscar la manera de impulsar a más profesionistas, a más personas de la sociedad civil que estén interesadas en la conservación o en general del ambiente. Y hoy en este tema que es de los humedales, pues es concentrarnos en esa parte, ¿no? Usted como dice, no simplemente dejar la responsabilidad que digamos las autoridades estatales, municipales, Claro. federales, ¿no? Sino que sea un conjunto de personas que todos ayudemos para que todo esto sea beneficio, porque realmente nos beneficia a todos, ¿no? Es parte de lo que es nuestro andar. Claro, bien. Y bueno, aquí en la red social tenemos varios comentarios de felicitación hacia su plática. Gracias. Nosotros pues le agradecemos bastante que nos haya brindado esta conferencia, compartido esta experiencia y dado estas nociones básicas, ¿no? Para nosotros conocer qué es lo que tenemos y cómo es que podemos actuar para defenderlo, ¿no? Para cuidarlo. Nos comentan aquí también que si en algún momento se puede llevar a cabo o se realiza esta área natural protegida, se apuntan como voluntarios para venir y hacer sus actividades o las actividades pertinentes para conservar estos sitios. Y tenemos igual, como le decía, muchos comentarios de felicitación, nosotros de agradecimiento. No sé si guste agregar algo más, usted, doctor Benjamín, o el biólogo Uriel.
Pues yo agradezco los comentarios, las felicitaciones, digo, para mí es enriquecedor también aportar algo, dejar la semilla para que la gente joven, los estudiantes los que estén interesados en estudiar los manglares, pues le vayan dando continuidad y será un placer si se logra esa área natural de voluntaria de conservación, pues contar con voluntarios, ¿no? Obviamente de ahí se parten varias cosas, ¿no? Académicas, ¿no? Desde tesis, servicio social, prácticas, etcétera, ¿no? Sería un placer contar con el apoyo voluntario de el que esté interesado, ¿no? Agradecerles a ustedes por la invitación, a BioAE, a ti, Concepción, a tu colega. Esta invitación para mí es motivador, ¿no? Estar interactuando virtualmente y pues presentando estos temas, ¿no? Que son importantes, son una parte de tantos temas, ¿no? Entonces, pues agradecido con ustedes y espero haya sido enriquecedor. Así es. Pues para nosotros es un gusto poder contar con presencia de usted. Es muy importante reconocer su trabajo. Realmente, como le digo, yo realmente no tengo la fortuna de conocerlo en persona, pero los comentarios que hemos tenido de su trabajo, de su trayectoria, es muy, muy agradable y el contar este día con usted ha sido muy, muy bueno. Pues si no tenemos nada que agregar, realmente esperemos que muy pronto podamos seguir contando con parte de su presencia, sus colaboraciones para que podamos mantener más activa esta parte de la divulgación y la parte de lo que los trabajos que se están llevando, en su caso desde la academia hacia el ambiente. Pues gracias y ya tendremos el gusto de conocernos en persona. No te preocupes, pronto. Así es. Pues bueno, agradecemos a todos los que estuvieron conectados a través de Facebook Live. Igual la presentación va a estar grabada, no se va a quitar de la página de BioAE y esperamos tener mayores comentarios. Igual si el doctor encuentra algún comentario por ahí en la página y puede responder, adelante. Claro. Y quiero igual dejó al final de la presentación dejó sus contactos por si alguien quiere o le interesa conocer más de esos temas. Bueno, Conchi, te agradezco igual la presencia. Esperemos pronto hacer otra actividad y a través de Facebook ya hay algunas actividades para este mes y agradecemos nuevamente al doctor. Y le vamos a llegar su reconocimiento estos días, doctor, por Muy la gran amables. plática que nos dio. Pues les agradezco. Estamos en contacto. Un gusto y saludos a todos los que estuvieron presentes, ¿no? Muchas gracias, doctor. Saludos y bonita noche. Igualmente que descansen. Hasta luego. Hasta Bye. luego, que tengan bonita tarde. Bye, bye.